que es el derecho a la pereza. Así de extraño va a sonar nuestro tema hoy, el derecho a la pereza. Dice así la palabra en el Evangelio de Mateo, capítulo 21 y versículo 28. Es el Señor Jesucristo el que está hablando y dice, pero ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Y respondiendo él dijo, no quiero, pero después arrepentido fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera. Y respondiendo él dijo, sí, Señor, voy. Y no fue. Entonces aquí, brevemente, un hombre con sus 2 hijos son enviados a trabajar a la viña, uno que dice que no iba a ir, pero luego se arrepiente y va a trabajar a la viña. El otro rápidamente promete que va a ir y luego falla en su compromiso, seguramente dominado por la pereza. Hermanos, este tema de la pereza es visto como un invasor en nuestras vidas. Muchos ven la pereza de ese modo, como un invasor en nuestras vidas que tiene el poder de dominarnos y de arruinarnos. Eso es lo que hace la pereza en las vidas, las domina y las termina arruinando. Hay otros que ven a la pereza como si fuera un virus que es poderoso, un virus que puede enfermar y es un virus que puede causarle la muerte a una persona, a una familia, a una fábrica o a la iglesia. Donde encuentra un espacio la pereza en una vida, en una familia, en una fábrica, una empresa, donde la pereza encuentra un lugar en la iglesia, les conduce a la muerte. La pereza, hermanos, es algo que mata nuestros deseos. Muchos son como ese hombre que tenía deseos de ir a trabajar a la viña, pero falló. La pereza, hermano, mata nuestros deseos, la pereza arruina nuestros sueños y la pereza nos hace fallar en nuestras promesas. ¿Cuántas veces en nuestra vida nosotros le hemos hecho promesas a Dios, pero luego la pereza hizo su trabajo y terminamos fallándole a Dios? El derecho a la pereza, ese título que elegí hoy, corresponde a un libro del siglo XIX, escrito por un hombre que se llamaba Paul Lafargue. Paul Lafargue era el yerno del conocido casi iniciador del comunismo llamado Carlos Marx. Lafargue era el yerno de él y él escribió un libro que fue muy exitoso, que encontró muchos adeptos, mucha gente disponible a leerlo, y ese libro se llamaba El derecho a la pereza. Es muy triste, pero en muchísimas iglesias hay gente que agita esa bandera, muestra el derecho a la pereza, gente que no quiere hacer cosas por su Señor, por su Salvador. Mucha gente en las iglesias reclaman, hermanos, no ser molestados por su excesiva pereza. No quieren escuchar una predicación en contra de la pereza. Dice, eso me molesta, déjeme vivir tranquilo en mi vida perezosa. Y así hay muchas iglesias que se van durmiendo y muriendo en un largo bostezo. El bostezo se ha vuelto algo muy común en las iglesias. Algo necesito contarles sobre ese hombre, Paul Lafargue, y la hija de Marx. Los dos, siendo muy jóvenes, terminaron quitándose la vida, se suicidaron los dos. Y ese final triste, dramático, me hace pensar que cuando un creyente se adhiere al derecho de la pereza, también su vida va a terminar
en una muerte espiritual, sin producir nada para Dios. El que abraza la pereza, hermano, es como abrazar a la muerte. Cuando nosotros miramos en el diccionario la pereza, del diccionario una de las definiciones que da es un enojo sobre, o fastidio, dice, sobre cosas que estamos obligados a hacer. Es decir, que estamos obligados a trabajar para Dios, pero cuando nos entra la pereza, entonces nos enojamos, hermanos, y nos ponemos fastidiosos, incómodos, molestos, porque la pereza nos pone en su cárcel, en su celda, y nos impide hacer cosas para Dios. Cuando se habla de la pereza, se habla de una flojera anímica. La pereza tiene que ver con una flojera física también. Poco ánimo, gente de andar lento, gente de andar pesado. Todo lo hacemos, hermanos, como en cámara lenta. Y a veces en la obra de Dios tenemos esa conducta. Todo lo hacemos muy lento. Somos perezosos. Los movimientos nuestros son demasiado lentos. Hay poca voluntad. Nuestro ánimo está quebrantado porque estamos dominados por la pereza. Una iglesia con gente perezosa es una iglesia que sufre. Y hay muchas iglesias dominadas por la pereza. Quiero decirles que esa es mi preocupación por nuestra congregación. Y también es mi preocupación por mi vida, porque ya les conté a algunos de ustedes, en el mes de diciembre empecé a sentir un cansancio casi extremo, un agotamiento, y algunos días todavía tengo pocas ganas de hacer algunas cosas. Así que yo también estoy luchando contra este monstruo. No quiero que se apodere de mí la pereza. Quiero trabajar para el Señor. Ahora, la pereza, hace ya unos cuantos años, quizás como 25 años por poner una fecha, ha sido reemplazado por un término más moderno, que es el sedentarismo. La palabra sedentarismo tiene que ver con un oficio de poco movimiento. La pereza y el sedentarismo son la imagen de creyentes que tienen un oficio, hermanos, de poco movimiento, de poca acción. El sedentarismo tiene que ver con una forma de vida, de encierro, de poco esfuerzo, de poca actividad. En la historia, hermanos, cuando estudiábamos en el colegio, por ejemplo, se nos hablaban de las tribus nómades y las tribus sedentarias. Cuando los profesores o los maestros nos enseñaban, las tribus nómades eran aquellas que iban de un lugar a otro, de ciudad en ciudad, eran tribus que se desplazaban continuamente. Pero las tribus sedentarias eran aquellas que encontraban un lugar con mucha agua, con buen pasto, un lugar con comodidad, y ahí se quedaban, se establecían en esos lugares, y a ellos se les llamaban las tribus sedentarias. Nosotros también, hermanos, muchas veces encontramos una comodidad, un confort, y ya no queremos hacer nada en la obra de Dios. Nos atrae un programa de la televisión, nos atrae una alianza con el celular, nos atrae el sillón de nuestra casa y ya no nos queremos mover y nos quedamos ahí y nos volvemos sedentarios y Dios nos llama y Dios nos convoca para trabajar en su obra y somos como el muchacho que leímos en el Evangelio de Mateo. Le decimos, sí, vamos a ir, pero no vamos. Vamos a ir a la viña, pero no aparecemos. No cumplimos con Dios, hermano, porque estamos atrapados por la pereza o por el sedentarismo. La Biblia, por ejemplo, solamente sí, pero voy a tener tiempo. Solamente les voy a dar aquí un texto de Eclesiastés, el capítulo 10. Solamente denme atención que se lo leo. Dice Eclesiastés capítulo 10, versículo 18. Dice, por la pereza se cae la techumbre y por la flojedad de las manos se llueve la casa. Mire, por la pereza se cae el techo, las chapas se aflojan, los tirantes se rompen y siempre nosotros decimos, ya lo voy a arreglar, ya le voy a dedicar tiempo, ya voy a conseguir un martillo prestado, ya voy a ir a la ferretería a comprar clavo, pero nunca hago nada de eso porque me domina la pereza y se me cae el techo un día. Dice también aquí la palabra de Dios, hermanos, que por causa de la pereza, se llueve la casa y todo comienza como una pequeña gotera. Ya voy a conseguir un poquito de asfalto, algo, ya voy a tapar ese agujerito allí. Pero después un día llueve más y más y más y más y se me inunda la casa.
y el motivo es porque la pereza ganó terreno. Hermanos, así nos habla la Biblia. La pereza hace que el techo se derrumbe. La pereza hace, hermano, que una pequeña gotera termine inundando nuestra casa. Muy rápidamente les voy a leer también a ustedes, hermanos, Proverbios 21, verso 25. Proverbios 21, verso 25, dice así la palabra: el deseo del perezoso le mata, porque sus manos no quieren trabajar. Esa es la característica del perezoso. Tiene deseos, pero no trabaja. Dice que la pereza le termina matando porque sus manos no quieren trabajar. Aquí en la Argentina ya sabemos la cultura que hay, poca adhesión al trabajo. Preferimos a veces a unas migajas del gobierno, un plan social, pero no trabajar. Entonces, eso también, hermanos, se ha metido en los huesos de muchos cristianos y no quieren trabajar para Dios, no quieren ser obreros de valor, no quieren ser trabajadores esforzados en la viña del Señor. Muchos buscan la comodidad cuando son dominados por la pereza. ¿Se dan cuenta, hermano, que la pereza es un enemigo grande en nuestras vidas? La pereza puede ser el enemigo más grande en nuestra congregación. La pereza es como un monstruo, hermano, que a su paso todo destruye, todo lo aplasta, y tenemos que combatir contra la pereza. No podemos dejarnos dominar. Dice aquí este versículo que leímos de Proverbios 21, 25, el deseo del perezoso le mata porque sus manos no quieren trabajar. Menos esfuerzo, cero esfuerzo en lo posible. Ese es el espíritu y el estilo de vida del perezoso. Cuando una iglesia llena sus bancos con gente perezosa, el nombre de Dios no es glorificado, no es honrado. La pereza es un enemigo que todos nosotros necesitamos combatir. Un último texto les leo aquí en Proverbios, el capítulo 26 y el versículo 14. Proverbios 26, 14. Dice así la palabra: como la puerta gira sobre sus quicios, así el perezoso se vuelve en su cama. Como la puerta gira. Bueno, aquí en las ciudades modernas uno va a ver algunos edificios como un banco, por ejemplo, o lugares así, y hay puertas giratorias, ¿no? Usted entra y gira esa puerta. Pero dice también el texto que el perezoso gira en su cama, da vuelta en su cama. Se acomoda, suena el despertador y dice, lo apaga. Y a los 5 minutos vuelve a sonar el despertador y él se acomoda y se da vuelta a la cama y me quedo un ratito más y me quedo y se hace la mitad de la mañana y está dando vuelta a la cama el perezoso, no se decide a levantarse. Y después dice, ya ni voy a desayunar porque ya son las 11, es casi la hora del almuerzo. Me sacrifico unos minutos más y entonces me ahorro el desayuno y voy directo al almuerzo. La vida del perezoso es terrible, hermano. Pero eso es grave cuando en nuestra vida espiritual somos así, cuando en nuestra alma tenemos ese sentimiento, damos vueltas, vueltas y vueltas y nunca nos definimos para servir a Dios. Dice la palabra de Dios que el perezoso da vuelta ahí en su cama. Mis hermanos, la pereza es la madre de muchos vicios. La pereza es la madre de muchos vicios. La vagancia es uno de los más notorios. Hay gente, me acuerdo hace muchos años, alguien me dice, pastor, dice, yo no soy una persona perezosa, yo soy un genio. Dice, yo me siento un genio porque encontré la forma de cómo no debo hacer las cosas. Él decía, soy un genio porque realmente lo que hago requiere de poco esfuerzo. Soy un genio porque descubrí el arte de hacer lo menos posible. ¿Quién puede sentirse orgulloso de eso, hermano? De sentirse un genio, descubrí el arte de hacer lo menos posible. El Señor dice que hasta esta hora mi Padre trabaja y yo trabajo, decía él. La noche viene cuando ya nadie puede, hermano, trabajar. El Señor era de la cultura del trabajo. Él nos enseñó eso, el trabajo. La pereza es algo que sale del corazón del diablo. Como dije al comienzo, es un virus, es una enfermedad que el diablo instala en los creyentes para que no hagan cosas para Dios. Pero Dios, igual que en el mensaje del Evangelio de Mateo, dice, hijo mío, ve hoy a trabajar a mi viña. Ese es el llamado de Dios. Esa es la voz de Dios
que necesitamos distinguir en esta noche. Hijo mío, ve a trabajar hoy, no mañana, hoy en mi viña, porque el servicio a Dios no es algo que se puede postergar. El servicio a Dios no es algo que lo vamos a hacer más adelante. El llamado del Señor es, hijo mío, ve hoy a trabajar a mi viña. Ahora identifiquémonos con el hijo correcto, porque recuerda, el primero dijo, sí, yo voy a ir a la viña, pero no fue. El otro dijo, no voy a ir, pero al final se arrepintió y fue. Hermano, aunque sea tarde, pero vayamos a la obra de Dios y trabajemos para el Señor. No nos quedemos fuera del servicio, no nos quedemos fuera de la viña del Señor. Tenemos que ser participantes activos en la viña del Señor. Hermanos, yo a veces, y esto que voy a decir es solo una figura, pero a veces, hermanos, yo veo la pereza como si fuera un demonio que se instaló en nuestra vida. Y ese demonio necesita exorcizarlo, sacarlo de nuestra vida. Estoy hablando de una figura, no estoy hablando en forma literal, pero para usar esa figura, digo, la pereza es como un demonio, se mete en una vida y hay que exorcizarlo, hay que sacarlo de la vida. No tiene nada que hacer en nosotros, porque la pereza nos anula, la pereza nos estanca y la pereza es la antesala de la muerte, hermanos. Hay que servir a Dios, hay que trabajar para Dios, hermano. Y todo gran problema, porque esto es la pereza, es un gran problema. La pereza, sedentarismo, cualquiera de las dos palabras. Estas cosas son un gran problema, pero todo gran problema puede tener una gran solución. Todo gran problema puede tener una gran solución. Solo hay que tener la actitud correcta y hacer la acción correcta. Ahora es mi propuesta para el final, ya corrido por el tiempo. Hermano, yo pienso que la pereza y el sedentarismo podemos contrastarlo con lo que yo le llamo el sudor de los santos. El sudor de los santos. Ese es el remedio para la pereza. Hombres y mujeres de Dios, inspirando en la obra de Dios, sacrificándose, sudando. Para muchos el sudor se ha vuelto algo extraño, pero hay que sudar en la obra de Dios. Por eso el Señor decía a Josué, esfuérzate y sé muy valiente. Por eso Isaías también hablaba en capítulo 41 y versículo 10 que Dios pedía de nuestro esfuerzo, porque Dios promete, yo estaré contigo. Hermanos, el esfuerzo siempre va a venir de la mano con el sudor de los santos. Rápidamente, hermano, si puede encontrar el libro de Nehemías, y a ver si en 10 minutos podemos terminar ahí el tema. En el libro de Nehemías, después ustedes van a tener la oportunidad de escuchar seguramente la grabación. Ahora vamos rapidito por esto del tiempo. El libro de Nehemías, vamos a mirar en el capítulo 4, Nehemías, versículo 17. Nehemías, el capítulo 4, versículo 17. Por si alguien no conoce la historia de este libro, Nehemías era el copero del rey y fue llamado para venir a Jerusalén para reconstruir los muros de la ciudad. El enemigo había pasado y había arrasado con todo, y todo era escombros y ceniza. Era realmente un ambiente de terror. Pero Nehemías, que no era ingeniero, ni era arquitecto, ni siquiera era un oficial de albañil, ni carpintero, él cargó en su corazón ese sentimiento de trabajar, de sudar, para levantar los muros de la ciudad de Jerusalén. Y en eso él se volvió un gran organizador. Organizó al pueblo en el muro por familia, y esta es una porción que les voy a leer de su libro, Nehemías, capítulo 4, versículo 17. Dice la palabra, los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban, con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada. Porque los que edificaban, cada uno tenía una espada ceñida a sus lomos, y así edificaban. Y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí. Y le dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, la obra es grande y extensa, y nosotros estamos apartados en el muro, lejos unos de otros. En el lugar donde oyereis el sonido de la trompeta, reuníos allí con nosotros. Nuestro Dios peleará por nosotros. Nosotros pues trabajamos en la obra, y la mitad de ellos tenían lanzas desde la subida del alba hasta que salían las estrellas. Hay gente que no tenía experiencia en la construcción, estaban organizándose en el muro, de pronto notaron que estaban muy distantes una familia de otra. Los enemigos acechaban.
Cuando usted lee todo el libro, había tres grandes enemigos. Uno de ellos se llamaba Gesem, era árabe, y ahí había tres grandes enemigos. El otro se llamaba Tobías, era otro de los enemigos allí. Y ellos deseaban que ese muro no prosperara, que ese muro se derrumbaban, y hacían toda clase de cosas para que la obra de Dios no avanzara. La misma figura, hermanos. El enemigo, el diablo, no quiere que la obra avance, no quiere que la obra prospere, no quiere que la obra sea edificada. Nosotros también en la iglesia estamos rodeados por enemigos. El poder del diablo nos acecha queriendo impedir, hermanos, que hagamos el trabajo para Dios. Pero que, hermano, una de las armas que el diablo usa es la pereza, es el sedentarismo, el desánimo, y eso tiene que ser contrarrestado con el sudor de los santos. Nehemías dice, la obra es grande, pero cuando suene la trompeta, ahí nos reunimos, dice, y Dios va a pelear por nosotros. Ahora, hermanos, aquí en el libro de Nehemías, en el capítulo 2, versículo 17. Nehemías, el capítulo 2, versículo 17. Dice la palabra, les dije pues, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Entonces le declaré como la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Y dijeron, levantémonos y edifiquemos, y así esforzaron sus manos para bien. Levantémonos y edifiquemos, y así esforzaron sus manos para bien. Era la forma de derrotar la pereza, es la receta para nosotros hoy, hermano, para vencer la pereza, el sedentarismo. Tenemos que levantarnos y edificarnos, levantarnos y sudar en la obra de Dios. A mí el texto que más me impacta de este libro es el versículo 20, de ese capítulo 2, versículo 20. Dice Nehemías, y en respuesta les dije, el Dios de los cielos, Él nos prosperará, y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos. Ese para mí es el versículo lema, es el versículo, es uno de los dos versículos más impactantes. Dice él, dice que el Dios de los cielos, Él nos prosperará, nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos. Este es un trabajo combinado. Dios prospera, Él es el dador de las grandes bendiciones, pero Él las da sobre aquellos hombres y mujeres que se levantan y edifican, aquellos que muestran en su cuerpo el sudor de los santos. El sudor de los santos es lo único que puede derrotar la pereza y aquí, como hemos dicho, el sedentarismo. Un último versículo, hermanos, para terminar. Aquí en Nehemías, capítulo 4 y el versículo 6. Nehemías, el capítulo 4 y el versículo 6. Mire cómo dice la palabra de Dios. Y edificamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Ese es el otro versículo que más me impacta. Y en el final dice, y el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Alguna vez les dije, hermano, el ánimo no lo venden en los shopping, no lo venden en las ferias de barrio, no lo venden en la farmacia. El ánimo uno lo encuentra en la presencia de Dios, leyendo la palabra de Dios, hablando con Dios en oración. Y el pueblo levantó el muro hasta la mitad porque tuvo ánimo. Eso es lo que necesitamos. El ánimo va a desterrar, va a desalojar la pereza. El ánimo, hermanos, es lo que necesitamos. Estar animados, estar entusiasmados. Ese ánimo que venga de Dios, hermano, que inunde nuestra alma y nos llene de energía para desterrar la pereza y hacer algo grande para Dios. El enemigo muchas veces se relame. El enemigo muchas veces anda rondando nuestra vida o nuestra iglesia. El enemigo pareciera como un buitre que está viendo una persona o una iglesia moribunda, esperando que se vuelva cadáver para venir sobre él. Hermano, hay muchos buitres que nos rodean, pero un buen ánimo los va a alejar a todos, uno por uno. Un buen ánimo va a alejar a todos los enemigos que nos puedan acechar. Mis hermanos, se necesita sudar, se necesita transpirar en la obra de Dios para hacer algo grande para Dios. Se necesita sudar para que nuestro sueño de servicio se haga realidad. Hay un llamado aquí, hermanos, a abandonar la comodidad, el confort. Hay algunos creyentes que a veces parece como que estuvieran en una playa de arena debajo de la palmera bebiendo agua fresca un poco. Eso hay que abandonar, hermano, y hay que subirse a la obra de Dios y trabajar y transpirar. Ya vendrá cuando estemos delante del Señor el tiempo de descanso.
el mensaje de esta noche, hermanos, el derecho a la pereza. No existe el derecho a la pereza. El derecho a la pereza es pecado. La pereza es pecado. No hay ningún derecho, hermanos, que nos favorezca a nosotros. La pereza no trae ningún beneficio a nuestra vida. La pereza no trae honra, no trae gloria al nombre de Dios. No hay derecho a la pereza. Lo que es, hermanos, la oportunidad, es la hora del sudor de los santos. Animémonos, hermanos, unos a otros, renunciemos a la pereza y llenémonos de ánimo, de entusiasmo y sirvamos a nuestro Salvador Jesucristo. Bueno, que Dios bendiga con su palabra ahora. Quizás podemos terminar con algunos saludos de los hermanos y lo terminamos de ese modo, con la promesa que el próximo jueves vamos a tener más tiempo. Alguien que se escape de la pereza y me envíe un saludo. Bueno, hermano Héctor, un gusto. Dios mediante el día jueves, yo seguramente si trabajo, no importa, yo en el trabajo puedo hablar adelante con valor. Amén, hermano. Así es. Un saludo para todos. Gracias, hermano. Amén, amén. Sí, sí, corrí un poco, pero dije casi todo lo que quería decir. Muy bien, hermano. Bueno, entonces con buen ánimo para el día sábado, ¿eh? Tengo unos invitados para el domingo, a ver que no les entre pereza. Así que estamos viendo el día sábado, 9 horas entonces. Amén, pastor. Amén, amén. Y hermanos, estaremos por almas porque Dios vaya poniendo personas en nuestro camino.